Y así el gobierno anunció el fin del uso obligatorio de las mascarillas. Solo se va a exigir su uso en los centros de salud. Pero respecto de los colegios, donde hubo un fuerte debate en las últimas semanas, meses hay que decirlo, el uso de las mascarillas no será obligatorio. Al interior de la sala de clases, su uso dependerá de lo que decida cada alumno, cada estudiante y cada apoderado. Para hablar del tema nos acompaña a esta hora el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Me imagino que recién llegando de las actividades del presidente Boric allá en Nueva York, ¿no? ¿Cómo está? Sí, muy bien, gracias. Acabo de llegar. Llevo como 3 o 4 horas de aterrizado, así que aquí estamos. Así que muchísimas gracias por la disposición, ¿eh? Muchas gracias por la disposición, ministro. Y vamos justamente con este anuncio, y yo lo comentaba en la introducción de esta conversación. Hubo un debate que se fue intensificando en las últimas semanas, meses. Se le preguntó, de hecho, antes de Fiestas Patrias, si finalmente se iba a seguir con las mascarillas en los colegios, con los más chiquititos. Ahora ya queda claro que efectivamente, en general, desde el 1 de octubre, el uso obligatorio de mascarillas se termina, y especialmente en los colegios. Pero usted ha lanzado un protocolo que es un nuevo protocolo preventivo o un cambio o modificaciones en el protocolo. Comencemos un poquito con eso. Sí, vamos a retomar el contacto. ¿Nos escucha, ministro? Sí, estoy con problemas de conectividad yo. A ver, espérame un poco. Ahí. Ahora sí, me escucha bien. Perfecto, sí. Ahí lo escuchamos bien. Sí, estoy con un problema, parece, de un poquito de conectividad. Sí, bueno, mire, en primer lugar, señalar que estamos en un escenario de Sí, vamos ahí a mejorar la conexión con el ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, justamente para hablar de este punto, recordar lo que estuvimos comentando en 24 horas a la hora hace un ratito con Sabrina Kienar, que es el protocolo justamente que ha entregado el Ministerio de Educación, que es bien relevante, y era la duda, claro, si a partir del 1 de octubre se termina con el uso obligatorio de mascarillas, ¿qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un establecimiento educacional obliga a los estudiantes a usar mascarilla? Eso no será así, no es el establecimiento, sino por la voluntad de los apoderados, de los cuidadores o los alumnos, finalmente lo que se va definiendo en torno a eso. Ahora entiendo que estamos mejor con la conexión, ministro. Sí, lo vamos a retomar ahí. Que es importante esto, porque finalmente desde el Ministerio de Educación, previa consulta, nos imaginamos, lo vamos a estar comentando con el Ministerio de Salud y definición también del MinSal. Eso es lo que se establece. A partir del 1 de octubre, son los establecimientos educacionales no pueden obligar al uso de mascarillas, que iba desde los 6 años hacia arriba, sino que son los apoderados los que pueden voluntariamente, y los alumnos, que usen mascarilla en las salas de clase. Ahí no habrá ningún impedimento, pero se daba la pregunta, la duda, ¿qué pasa si un establecimiento considera que es necesario el uso de mascarillas? Eso no va a correr, y eso es lo que ha definido también el Ministerio de Educación con una serie de medidas preventivas. De hecho, importante esto, la pandemia no termina, estamos en otra fase, lo vamos a estar también analizando aquí en Noticias 24, y eso es lo que también... Ahora sí, ministro, ¿nos escucha? Ahora sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, rápidamente. Tenía un poco de problema con la conectividad. Bueno, lo que yo le señalaba, no estamos en un escenario distinto de la pandemia. Ciertamente hemos ido alcanzando umbrales de vacunación bien importantes, muchos niños, niñas y adolescentes con sus esquemas de vacunación al menos iniciados. No necesariamente todos completos. Estamos hoy día sobre el 90% de niños entre 6 y 17 años con sus vacunas, ¿no? Eso nos permite tener y tomar decisiones. También tenemos una visión respecto de cómo las mascarillas han de alguna manera influido en el aprendizaje, especialmente en la lectoescritura, en los primeros niveles, ¿no? Donde profesores y profesoras nos venían señalando hace un tiempo ya que era necesario poder tener un contacto directo con los niños, ¿no? Sin el uso de la mascarilla. Entonces, 4 medidas que son las más importantes, ¿no? El uso obligatorio de las mascarillas ya no va, ¿no? O sea, hoy día ya se elimina el uso obligatorio. Sí. Esa es una definición que no establecen los establecimientos, sino que podrían perfectamente algunos padres, madres o cuidadores principales determinar, por ejemplo, si tienen un hijo inmunodeprimido o un hijo, ¿no es cierto?, o hija que tiene alguna dificultad de salud importante, seguir cuidándose como siempre, ¿no? Lógico. Lo segundo es que no se eliminan los aforos también en todos los centros educativos, por lo tanto hoy día no hay restricción respecto de aforos. Siempre hay una recomendación, al igual que en el transporte público o en aglomeraciones, ¿no? Por ejemplo, si usted va a un concierto, si usted tiene una actividad masiva en la escuela, a lo mejor podría, si quiere, recomendar, pero no es obligatorio en ningún caso. También cambia
la manera de actuar frente a lo que usualmente se llamaba un brote, ¿no? Sí, claro. O la aparición, ¿no es cierto?, cuando de había una varios aparición casos. de 1 o 2 contagios y se generaba una medida de aislamiento y luego también de días donde muchos alumnos no iban, volvían, los que podían hacían clases telemáticas, en algunos casos, otros no, pero de todas maneras había un sistema que también se fue modificando durante el tiempo. Sí, exactamente. Entonces hoy día la información es distinta. Si en un lapso de 7 días se presentan 3 casos dentro de un establecimiento o 7 casos dentro, 3 casos, perdón, dentro de un curso o 7 casos dentro del establecimiento, va a ser el director o directora del establecimiento el que tiene que comunicar a la seremía respectiva, la seremía de salud, no de educación, el seremi de salud. Y el seremi de salud va a entregar alguna recomendación, ¿no es cierto?, respecto de qué protocolo seguir. Pero probablemente no va a ser el cierre de la escuela, ¿ya? Hoy día ya no estamos, ¿no es cierto?, en el periodo inicial. Y la cuarta medida importante, que también se elimina el uso de las mascarillas en el transporte escolar, que también era algo que muchas familias ya también estaban esperando. Eso es bien importante, porque muchos tenían la duda, claro, si se eliminaba en las salas de clase, esto también corría para el furgón escolar. Esto también es una directriz que, yo lo decía al principio, tras consulta y definición del Ministerio de Salud, implementa el Ministerio de Educación y hace la bajada a todos los establecimientos educacionales. En el transporte escolar también ya no es obligatorio el uso de mascarilla. No, siempre recordamos, ¿no?, mantener la lista de pasajeros, Claro. siempre se hace esto, ¿no? Se mantiene la lista de pasajeros. En general, quienes conducen furgones escolares tienen conciencia, ¿no es cierto?, de cuántos de esos estudiantes podrían estar enfrentando quizás algún tipo de riesgo. Y lo más importante también en esto es la ventilación. Hoy día viene el buen tiempo y por lo tanto Claro. mantener ventilados también los furgones escolares no es problema, ¿no? Claro, lo mismo que se aplica para los salones de clase y los distintos lugares de los establecimientos educacionales. Déjeme hacer un paréntesis meramente educativo. Creo que es súper importante eso. Usted lo decía, ministro Ávila, que el uso de mascarillas, bueno, la pandemia en general ha tenido efectos que son bien lamentables para el sistema escolar, en toda índole, obviamente, algunos que podrían tener más facilidades que otros, pero brechas que lamentablemente también con el tema de las cuarentenas aumentaron. En eso se está trabajando, lo hemos comentado y conversado también anteriormente. Pero desde el punto de vista de la mascarilla, porque uno podría decir, más allá de la incomodidad que pueden tener los alumnos, los profesores, las profesoras con estar con la mascarilla todo el día en la sala de clase, hay efectos educativos relevantes. Me imagino que también está incorporado. Ahora que se cambia, ahora que hay una fase distinta, ahora que ya no se obliga al uso de mascarillas, ¿cómo se va a hacer una transición en ese aspecto, desde lo socioemocional, desde lo educativo también, que influyó en esto? Sí, y lo más importante, bueno, nuestro protocolo, yo invito también a toda la ciudadanía y especialmente, ¿no es cierto?, a profesores y profesoras a revisar este protocolo. Se encuentra en la página del Ministerio de Educación, www.mineduc.cl. Están todas estas indicaciones, ¿no? Y desde lo educativo, quizás esto va a ir mejorando también el tipo de interacción, ¿no? Esto se interponía muchas veces no solo en los procesos de aprendizaje. Piensa usted que la lectoescritura mucho es a través de procesos de imitación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el posicionamiento de la lengua, de los labios, por ejemplo, cuando se está aprendiendo a leer, escribir. Pero también, si uno piensa en cualquier otra actividad de carácter educativo, cuando uno está en los cursos superiores, hay un contacto, ¿no?, importante, una interacción que se establece también desde la corporalidad, ¿no? Entonces, esto no es menor cuando uno piensa en la vinculación que se debe establecer entre profesores y estudiantes, ¿no? Y por último, yo diría que también esto es una medida y un aliciente para que podamos recuperar la presencialidad plena, que es uno de nuestros grandes desafíos. Nosotros estamos en una campaña hace mucho tiempo insistiendo en los establecimientos de poder mejorar lo que llamamos la inasistencia grave, Sí, que es cuando los niños unos días van y otros días no. claro. Nosotros creemos que esto ya es una buena medida, se sabe cuáles son los umbrales de vacunación, por lo tanto hoy día las familias tienen que confiar en los establecimientos, pueden enviar a sus hijos e hijas a las escuelas. Necesitamos retomar, ¿no es cierto?, porcentajes que teníamos prepandémicos que eran sobre el 90%, 91, 92% de asistencia. Hay un punto acá también. Esto corre también para la educación parvularia, ¿no, ministro? Ya, Exactamente. Esto es para educación parvularia, básica y media, es decir, todo todo. el sistema escolar, ¿ya? Perfecto. No el sistema educativo, porque recuerde que las universidades siempre han tenido, hay un margen, ¿no?, en las universidades que tienen libertad para poder establecer. Probablemente Claro. van a recoger muchas de estas indicaciones. Nosotros estamos en contacto
bueno, yo vengo llegando, pero estamos en contacto permanente tanto con el CUECH como con el CRUCH. Probablemente mañana voy a ver si tengo un contacto más directo con los rectores y rectoras para poder orientarles también. Yo creo que también ahí debería también seguir la misma línea, ¿no? La eliminación total de la mascarilla. Claro, sería lo más lógico en ese caso seguir los mismos conceptos y los mismos cánones, digamos. A ver, vamos a algunos casos, puede que se den, pueden que no, pero es bueno también en términos generales de la información poder despejar ciertas dudas. A ver, queda bastante claro que ya no es obligatorio el uso de mascarillas en los establecimientos educacionales. Perfecto, también en los furgones escolares, en el transporte escolar. Ahora, ¿es el apoderado, el cuidador o el alumno también quien, si quiere usar mascarilla, voluntariamente puede hacerlo? Pero en ese sentido, ¿necesita tener algún tipo de justificativo, comunicación por parte de los padres, una autorización que finalmente, o es solamente voluntario a secas, sin ningún requerimiento adicional, digamos? Hay una voluntariedad, sí, exactamente, hay voluntariedad en esto. Y nosotros pensamos, ¿no?, que probablemente muchos padres y madres, cuidadores van a estar preocupados, sobre todo si tienen hijos con algún tipo, ¿no es cierto?, de patología crónica o son inmunodeprimidos. Muchos niños van a la escuela. Ahora, esto debería haber sido siempre, ¿no? Incluso antes del COVID y más allá del COVID, pensando, ¿no es cierto?, en que el niño está mucho más protegido, ¿no? Un niño que tenga una enfermedad crónica probablemente necesita tener esos cuidados adicionales siempre, ¿no? Y por eso que va a ser necesario que a lo mejor que siga usando la mascarilla porque lo protege no solo de esto, sino que también de otras enfermedades. Por ejemplo, el caso del invierno, las que eran respiratorios, ¿no? Pero siempre hay una voluntariedad. Lo que no podríamos hacer los profesores en las escuelas es obligar a que un niño se quite la mascarilla, por ejemplo, porque a lo mejor ese niño se va a sentir vulnerado en ese espacio pensando en que decidió o su familia decidió que mantuviera el uso de la mascarilla. Es bien claro eso, no se puede obligar a usar la mascarilla y tampoco a usarla o no usarla. A quitársela. Claro, finalmente hay una voluntariedad ahí. Pero la invitación entonces, aprovechando este espacio, no es a las familias que tengan confianza respecto, ¿no es cierto?, de que las vacunas efectivamente salvan vidas, han sido un gran apoyo, ¿no? Exacto, la invitación a vacunarse, quienes no hayan completado. Tenemos buenos indicadores de vacunación, sobre el 90% con al menos el primer esquema de vacunación sin considerar el refuerzo. Desde séptimo básico en adelante tenemos mejores números aún, ¿no? O sea, sobre todo estudiantes más grandes, donde quizás las familias tienen más confianza. Y piensa usted que también las vacunas están autorizadas para niños de 3 años en adelante. Entonces, deberíamos ver ahora una presencialidad mucho más plena en jardines infantiles, salas, cunas, escuelas y liceos, ¿no?, de educación media. Ahora, ministro Ávila, hay también un aprendizaje que creo que es bien relevante para llegar a esta nueva fase, en este punto en particular, en lo que es la educación en pandemia, porque recordemos la pandemia sigue, pero se cambia de fase y por eso también hay una flexibilización bastante más importante en este tipo de medidas. Hay medidas de prevención que se van a mantener, el inculcar el lavado de manos, lo que puede ser también unas situaciones de riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño presenta algunos síntomas? Eso, insisto, hay un aprendizaje y un recorrido, pero se va a recordar e intensificar en este sentido al no tener que usar obligatoriamente la mascarilla, ¿no? Claro, exactamente. Hay elementos que son de carácter cultural, pareciera que uno los recuperó con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, lo del lavado de manos. Sí. Pero el lavado de manos siempre tiene que ser frecuente, ¿no? Eso es parte del autocuidado en todas las enfermedades, siempre, cuando estaban los virus respiratorios, ¿no es cierto? El sincicial y los otros que eran más bien de niños pequeños, guaguas, ¿no? Pero otros virus como los de la influenza, la recomendación siempre es la misma, ¿no? Lavarse las manos, la forma de estornudar, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo es la vía de contagio de COVID, ¿no? La ciencia ha aportado bastante en eso. Entonces la idea es mantener y comenzar esta etapa en que, como ha dicho la ministra, estamos ya hoy día, no podemos anunciar el fin de la pandemia, sino que tenemos que empezar a convivir con una etapa distinta en donde, ¿no es cierto?, ya estamos aprendimos a convivir con esto, ¿no? Ya todos sabemos qué es lo que es el COVID, a veces los que hemos tenido. Yo he tenido 2 veces, ¿no? Pero uno ya sabe, tiene ciertos síntomas, se hace muchas veces un antígeno, se protege, toma un par de días en su casa, vuelve, a veces pasa eso. O a veces incluso uno no se da ni cuenta y ha seguido trabajando. Lógico, sí, así. A ver, vamos con otro caso posible, potencial. Estamos para también ir clarificando lo que son estas nuevas medidas y estos nuevos protocolos, ministro. Si un establecimiento educacional, una comunidad educativa, claro, no puede obligar a usar la mascarilla, pero recomienda usar la mascarilla. Está facultado para eso, ¿no?
No. ¿Por qué? El establecimiento no puede recomendar el uso de la mascarilla. No, o sea, no puede obligar y tampoco puede recomendar. O sea, es que en general los establecimientos educacionales siguen los lineamientos que establece, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, y en este caso son los que emanan del Ministerio de Salud. Y por lo tanto no deberían recomendar, ¿no? Probablemente si hay un acto, voy a pensar en esto, por ejemplo. Vamos. Usted tiene una actividad masiva, un campeonato deportivo en un colegio, ¿no es cierto?, donde van las familias, van los niños el fin de semana, a veces sucede eso en las escuelas, probablemente la cantidad de personas que hay es mucha, entonces uno podría decir, bueno, en este caso nos vamos a cuidar y vamos a usar la mascarilla. Pero recomendar el uso de la mascarilla para la cotidianeidad, ¿no es cierto?, de lunes a viernes en el horario de clase, no, porque ya hemos establecido que no es obligatorio el uso. O sea, aquí aplicando el criterio, digamos, ministro, en términos de que, y de hecho se dijo en el punto de prensa de la ministra Aguilera, el tema de las aglomeraciones, el uso de mascarillas cuando hay aglomeraciones, pero no en el día a día, en el salón de clase, eso ya es distinto. Eso es distinto, exacto. Claro. Entonces es muy difícil que una comunidad, es probable que no suceda, ¿no? En general, directores y directoras escolares en general no hacen recomendaciones de ese tipo si el Ministerio de Salud ya les ha de hecho, entiendo entregado. que en general se ve con muy buenos ojos el poder dejar la mascarilla de lado, o sea, eso es evidente desde los efectos y del día a día. Oiga, déjeme ir a otro punto, creo que también, porque nos concentramos mucho en la mascarilla, pero creo que es súper relevante esto. Se terminan los aforos en los salones de clases y esto también corre para actividades escolares, muchas comunidades educativas que han tenido que limitar o, en varios casos, especialmente el primer semestre de este año, no realizar actividades escolares, especialmente con los más chiquititos. Y ahí, claro, los padres, los cuidadores, como que pierden algo que era tan característico desde el Día del Padre, no sé, pues desde la celebración de algo. Eso también, bueno, las fiestas patrias que pasaron también en actividades donde algunos pudieron hacerlo, otros no por temas de aforo. Eso se termina también. Claro, se termina, pero además aquí ha habido algo de cierto como de uso y costumbre, diríamos, ¿no? Porque nosotros ya habíamos advertido algunas actividades, ¿no es cierto?, después de vacaciones de invierno en donde retornó de alguna manera la masividad. Si usted se da cuenta, se volvieron a realizar algunas actividades de manera mucho más normal, ¿no? Por eso la semana pasada yo planteé, decía, ojalá llegáramos, ¿no es cierto?, al 18 pudiéramos bailar cueca sin mascarilla, ¿no? Porque estábamos en el proceso de elaboración de estas medidas, además yo tenía que ir a la cumbre, estuve fuera un par de días, ¿no es cierto? Entonces el anuncio se hizo hoy, pensando en el 1 de octubre, porque además viene el buen tiempo. Entonces ya tenemos absoluta claridad, ¿no es cierto?, de que podemos ir retornando a estas actividades más tradicionales de la escuela, ¿no? Vienen todavía algunas efemérides importantes, ¿no? Está el Día del Profesor, que generalmente es un acto público, ¿no es cierto?, que se hace en el patio de la escuela, que se celebra, ¿no es cierto?, a profesores y profesoras, la comunidad participa. Están los actos de fin de año, los paseos de curso, todo lo que viene de aquí en los próximos 3 meses son actividades, algunas de ellas masivas, en donde probablemente la recomendación va a ser, si hay una aglomeración, cuidarse, usar quizás ahí en ese espacio, solo ahí usar la mascarilla, pero no hay restricción de aforo en ningún caso hoy día. Bien, ministro Marco Antonio Ávila, nuevamente agradecerle su tiempo, su disposición para ir aclarando estas dudas y estas novedades con respecto a lo que es la pandemia, las restricciones, las medidas también en los establecimientos educacionales. Muchísimas gracias, ministro, nuevamente. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, buenas tardes.